La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el primer abierto de esta temporada. Voy a ver si me acuerdo cómo se hace esto. Lo primero es saludar, ¿no?, a los analistas de esta mañana. Berna González Harbour, buenos días. Buenos días. Se hace así, ¿no? Primero se saluda. Elena Bienvenida. Pisonero, buenos días. Buenos días. Nosotros hemos bienvenida. estado escuchando a algunos de vosotros también a lo largo del verano. Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo en el frente norte. Me lo habéis mantenido bien esto, bien aseadito, ¿eh? Sí. Vale. Bien. ¿Algo que decir, desastre? Está muy Ahora bien, que no nos está escucha muy nadie, bien. ahora que no nos escucha nadie. Está muy bien. Venga, vamos a Bueno, empezar. se viene un poco arriba a veces. Sí, ¿eh? a veces Bueno, tiene que aprovechar. Por eso confiaba en ti, Antón, por eso confiaba en ti. Bueno, a veces hubo que ponerlo ahí un poco y decir, oye. Oye. Vamos a empezar porque por ser el primer abierto de la temporada viene cargado, sobre todo viene cargado de mucha noticia internacional. Ya saben que ayer hubo elecciones en dos lands alemanes, una de las noticias más relevantes de la mañana, y es que el resultado que ha arrojado es que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial la ultraderecha alemana ha ganado las elecciones en un estado, ha sido en el de Turingia, pero es que en otro estado en el que también se celebraban elecciones, en Sajonia, quedó en segunda posición a solo unas décimas de darle el sorpaso a la derecha clásica, al CDU. Los ultras de Alternativa para Alemania están convenciendo cada vez a más alemanes, a pesar de la campaña que está haciendo en ese país la Iglesia, los medios de comunicación e incluso las grandes empresas. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, hola de nuevo. Hola de nuevo a todos. Carmen, resumimos primero los resultados porque además de esa victoria histórica de los ultras, hemos visto que ha despuntado un nuevo partido que rechaza la inmigración, pero que es muy de izquierdas en lo económico, y la coalición del canciller alemán se ha hundido completamente. Efectivamente, Alternativa para Alemania, el partido ultra, se ha convertido en la fuerza más fuerte en Turingia y casi a la par que la conservadora CDU en Sajonia. Y un nuevo partido, el de la antigua líder comunista Sarah Wagenknecht, logra un triunfo importantísimo. Es el tercer partido político en estas elecciones y con todas las opciones de formar parte del gobierno de coalición que van a liderar los conservadores. El cordón sanitario se mantiene, pero el diálogo entre los conservadores y este nuevo partido populista de izquierdas va a ser muy complicado porque están en las antípodas en temas económicos o, por ejemplo, respecto a la guerra de Ucrania. Y otra variable, como apuntabas, es el descalabro de los partidos del gobierno, que han sido partidos históricos en Alemania. Será difícil, de todas formas, Carmen, lo que venimos comentando desde las 6 de la mañana, será difícil que pueda gobernar la ultraderecha por ese cordón sanitario que tú mencionabas ahora, que de momento se mantiene, pero es incuestionable que está calando cada vez más en la sociedad alemana el mensaje de la extrema derecha. Sí, la ultraderecha no va a gobernar, pero efectivamente su mensaje antimigratorio ha calado profundamente y sobre todo a una semana del atentado de Solingen y teniendo en cuenta que en junio un refugiado mató a un policía. Entonces el compromiso de todos los partidos democráticos ahora mismo es mantener ese cordón sanitario cueste lo que cueste. Ahora bien, todos tendrán que hacer concesiones y compromisos que van a ser difíciles de transmitir a su propio electorado porque parece que las coaliciones clásicas ya se han acabado en Alemania. El canciller Scholz ha dicho hace un ratito que se muestra muy preocupado por los resultados de la ultraderecha, que el partido Alternativa para Alemania lo que hace es debilitar la economía, dividir a la sociedad y arruinar la reputación del país. Sin embargo, conecta con una parte del electorado y la presión sobre las direcciones de los partidos clásicos, sobre los partidos del gobierno, va a aumentar muchísimo. Van a tener que revisar estos resultados de forma muy seria, dejar a un lado sus continuas disputas, porque, Ángeles, no nos olvidemos que en un año hay elecciones generales. Carmen, gracias. Un saludo. Estamos hablando de Alemania, ¿eh? Alemania, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la ultraderecha gana en un estado, en el estado de Turingia, pero queda en segunda posición, solo a unas décimas de quien ha ganado las elecciones en ese estado, en el estado de Sajonia. La ultraderecha, que no va a poder gobernar por ese cordón sanitario que se mantiene de momento, pero que de alguna manera está enseñando ya sus cartas para un posible futuro gobierno, teniendo en cuenta esto que está diciendo ahora Carmen, que hay elecciones generales. Antón. Bueno, es otra señal más del momento que vivimos, ¿no? Es evidente que hay una pulsión, una ola de iliberalismo que recorre el mundo occidental, ¿no? Las democracias liberales
occidentales y que cabalga sobre dos elementos que se retroalimentan, ¿no? El primero es la creciente desconexión de una parte de la población de su sistema democrático, de su sistema político, de sus instituciones y de los partidos que las representan, que en lugar de ser percibidos como instrumentos útiles, son percibidos como obstáculos para conseguir los resultados, ¿no? Tanto los partidos políticos como las instituciones y los sistemas de representación, acostumbrados como estamos a que todo sea para esta tarde, ¿no? La democracia amazón, las cosas, las soluciones para esta tarde se van imponiendo, y todo lo que hacía grande los sistemas democráticos liberales, ¿no? Que son los sistemas de pesos y contrapesos, la democracia representativa, el hecho de que el proceso de decisión estuviera arreglado y tuviera que respetar una serie de procedimientos, pues ahora son percibidos como un obstáculo para conseguir los resultados que buscan, ¿no? Y la gente gira su mirada hacia aquellos líderes que les prometen resultados, aunque sea saltándose los elementos básicos de la democracia liberal, ¿no? Ahí está el caso de Trump, de Bolsonaro, del líder de Alternativa por Alemania, que lo que ofrecen son soluciones simples en un mundo complejo. Y en un mundo complejo, lleno de incertidumbres, el que ofrece soluciones simples normalmente logra muchísima atención y consigue marcar el debate, ¿no? Y la otra variable que yo creo que está alimentando todo este proceso es la falta o la incapacidad o la poca eficacia de los partidos que siempre hemos considerado partidos de gobierno para promover una visión alternativa, un paradigma alternativo que no acabe comprando el discurso simple, los mensajes simples de este tipo de organizaciones, ¿no? Yo creo que los resultados que estamos viendo en Alemania, que también hay que dimensionar, estamos hablando de dos de los Länders más pequeños de la República Federal, tiene mucho que ver con lo que ha pasado esta última semana, tiene mucho que ver con el atentado, con la nacionalidad o el origen de quien produjo el atentado, pero sobre todo con la respuesta del gobierno federal encabezado por Scholz, que al final el mensaje que lanzas es, bueno, yo acabo comprando las recetas de estos señores. Claro. O sea, yo acabo comprando el mensaje. O sea, estoy durante meses llamándoles de todo, diciendo que sus políticas migratorias no se sostienen, que es una simplificación, que es una demonización, que es agitar el miedo, que hay que buscar soluciones complejas a mundos complejos, y en la última semana te apuntas literalmente a su mensaje. Y lo que le queda al elector es, bueno, pues tenían razón. Elena. Sí, estoy muy de acuerdo con Antón en el análisis. Yo creo que claramente estamos en un momento de mucha complejidad en el que los partidos líderes políticos, digamos, tradicionales, no han sido capaces de articular un discurso consistente que sean capaces de transmitir, que son dos pasos nada obvios. Primero tener articulado el discurso y luego ser capaz de comunicarlo en un momento en el que efectivamente el determinante es el miedo, ¿no? Es el miedo de no saber lo que va a ocurrir, de muchos elementos que se están produciendo y que producen una extrema preocupación e inquietud, como es el fenómeno de la inmigración, que está polarizando claramente a una sociedad en la que, como bien insistías desde el principio, Ángels, también hay que destacar la subida de una excomunista que es xenófoba. Sí, es que hay elementos ahí que digamos, la inmigración es el elemento común. Está rompiendo. Lo lleva siendo toda la última década. Claro, pero hay una relación directa, pero directamente proporcional, por así decirlo, entre agitar el fantasma de la expectativa de la invasión migratoria y el crecimiento de la ultraderecha en todo el continente. Claro, pero además no es un fenómeno exclusivamente alemán. Ni claro, no, pero en el caso de Alemania, que es un país que después de la Segunda Guerra Mundial ha sido un país de acogida en todos los sentidos, con una necesidad de inmigración espectacular y, bueno, pues parece mentira, pero es un problema generalizado que no se sepa gestionar algo que es tan estructural en la economía alemana y que va a determinar, como también comentaba esta mañana en las claves, el liderazgo que se va a ejercer en una Europa que tiene que afrontar muchos desafíos y que lo está haciendo desde una debilidad política en los gobiernos de dos países tan relevantes como son Alemania y Francia, ¿no? Pero por volver al argumento que
que estamos comentando a lo largo de la mañana de la democracia liberal, si hay crisis, no crisis, quería rescatar un artículo de ayer de Vallespín que me pareció estupendo. Es que lo tengo aquí abierto. Y entonces, democracia y miedo, pues es un oxímoron. Realmente no podemos debatir, que es lo que tendríamos que hacer, deliberar en lugar de enfrentar si tenemos miedo. Y la democracia te tiene que ofrecer ese marco de, bueno, si no de seguridad, desde luego mucho más seguro que el resto, de transparencia en los debates, cosa que las soluciones cortas, simples de los autoritarismos dicen resolver, no resuelven nada y reducen la libertad a extremos asfixiantes, como ha demostrado siempre la historia. Permitidme que lea un fragmento de ese artículo, porque justo lo estaba buscando, porque lo leí ayer en el periódico y tiene mucho que ver con esto que están hablando de momento Antón y Elena, ahora hablará Berna. Vivimos bajo el síndrome del miedo, y son los miedos, no la ideología, lo que se exorciza y se utiliza como arma arrojadiza en la disputa política. Hay buenos motivos para que nos atenacen, desde luego, pero al menos desde Montaigne ya sabemos que el miedo es incompatible con la libertad. Una democracia del miedo es un oxímoron. Quién sabe, quizá un historiador del futuro concluya que el derrumbe de las democracias obedeció a que los actores políticos, en vez de abordar directamente las causas de los temores, se dedicaron a propagarlos. Atemorizar no es liderar. Liderar es, entre otras cosas, buscar salidas eficaces a lo que nos preocupa y alimenta nuestros temores. Claro, es que yo creo que de lo que estamos hablando es de una fabricación. Es decir, no hay un problema de inmigración. No lo hay. Yo he estado recientemente en Alemania, sales de la estación principal de Berlín y hay unos oficinas en contenedores, digamos, para dar la bienvenida a refugiados ucranianos, etcétera, para que puedan iniciar sus trámites. Recordemos que Merkel acogió 1 millón de sirios y ahí estamos hablando de cientos de miles de historias de éxito de gente que se ha integrado trabajando. No os quiero contar los cientos de miles de ucranianos, aquí también tenemos, pero allí son enormes las cantidades de personas de Ucrania que han llegado. No hay un problema, hay una fabricación, y esa es la responsabilidad de estos líderes populistas, tanto en la ultraderecha como hemos visto en la ultraizquierda también. Pero ahí está, y es dramático que el país que más vacunado debería estar contra el nazismo, porque es donde se inoculó el nazismo, esté viviendo esto, que hoy un líder que ha sido condenado varias veces por utilizar lemas nazis haya vencido en las elecciones de Turingia y quede segundo en las de Sajonia. Entonces, ¿qué lectura debemos hacer de todo esto? Primero, ser muy conscientes de la exclusión que sienten estas personas, estos votantes que forman parte de 2 estados, y pronto vendrá Brandenburgo y puede que ocurra algo parecido, del este, que a pesar de que han pasado más de 30 años siguen sintiéndose excluidos, tienen un 16% menos de poder adquisitivo, y encontramos ahí grandes paralelismos con el votante de la ultraderecha en Francia. Suele ser rural, sentirse excluido, sentir que no está en las decisiones, en los grandes asuntos, etcétera. Por tanto, alerta, cuidado con excluir a la población de los debates. Y segundo, el cordón creemos que es la solución y no es la solución. O sea, vale, es una solución de alerta, de urgencia para que no lleguen al poder, pero ¿hasta cuándo vamos a ignorar lo que sienten y piensan ese 30% de la población que ya es en Francia y que está siendo en el este de Alemania? Ignorarlos no es solución. O sea, hay que afrontar esos problemas, esas visiones, y integrar de alguna manera en la historia de éxito que es Europa, a esas personas que se sienten tan excluidas. Y el cordón no sirve de nada si la derecha tradicional o otros partidos políticos copian el discurso. O la izquierda. Por eso mismo, la derecha tradicional u otros partidos políticos. Claro. Hay que ser conscientes de la realidad. Es decir, yo, estando básicamente de acuerdo con Vallespín, añadiría un giro. La ideología se disfraza de miedo. Y la ideología utiliza el miedo. Entonces hay mucha gente que vota esto porque es lo que quiere. No porque tenga miedo, no porque se sienta excluida, no porque se sienta al margen de las grandes decisiones, no porque tenga una pésima situación económica o social, o porque se considere un marginado. No, es que hay una parte de la sociedad que eso es lo que quiere. Hay una parte de la sociedad europea que quiere otro modelo de continente,
que se parezca más a como ellos creen que era, que nunca fue, pero creen que era el continente hace 40 años, donde todos éramos de una determinada etnia, practicábamos una determinada religión, teníamos unas determinadas costumbres. No es solo un problema de miedo y de exclusión. Entonces yo creo que es importante asumir que hay una parte de la sociedad que su posición ideológica, su modelo de sociedad, no es este, es otro. Y lo que quieren es volver a ese modelo de pasado que además ha sido idealizado por múltiples causas. Y pues un segundo elemento que me parece muy importante entender. El discurso anti-inmigración no se desmonta con los datos de la realidad. Porque el discurso anti-inmigración no se dirige a la realidad. Lo que juegan es con la expectativa. Es decir, el discurso se alimenta sobre la expectativa de lo que puede pasar dentro de 5 años, dentro de 10 años o dentro de 15 años. De cómo puede ser España, Alemania, Francia, tu barrio, tu comunidad, tu ciudad, dentro de 15, 20 o 30 años. Entonces, es difícil desmontarlo con los datos de hoy, porque el discurso no se centra en hoy. Juega con la expectativa de esto que ves ahora, dentro de 10 años estará multiplicado por 10, por 20, por 30, pero por 40. Déjame que introduzca un elemento en estos datos de futuro. En estos datos de futuro, por ejemplo, y nos lo contaba a las 7:30 Javier Ruiz, la necesidad de inmigración, por ejemplo, en el estado en el que ha ganado la ultraderecha. Él decía, en Turingia, 385.000 personas se van a jubilar. Del millón de trabajadores que hay ahí sin inmigrantes, 1 de cada 3 puestos de trabajo no podrá ser cubierto. Es que esa es la cuestión. Ese es el discurso alternativo que está faltando, por 2 razones. Primera, porque el otro es muy potente y se traslada con enorme facilidad, por ejemplo, en las redes sociales. Y muchas veces uno cree que la realidad son las redes sociales. Vas a las redes sociales, no hay más que ver este verano en España y a ver quién es el guapo que dice algo alternativo a ese discurso, porque te caen las bofetadas del minuto 1 hasta el minuto 30. Además, tal como está construido ahora mismo, por ejemplo, una de esas redes sociales más influyentes, el algoritmo ya se preocupa de acallarte, de que sean las otras voces las que se amplifican, mientras que la tuya es acallada y empequeñecida. Una de las consecuencias de ese miedo del que hablaba Jespin, no solo el miedo del votante, es el miedo que empieza uno a notar en los partidos clásicos a hacer un discurso alternativo, porque en el fondo están convencidos de que el discurso que funciona es el otro. Y de que si hacen un discurso alternativo, un mensaje alternativo de, mira, si España dentro de 10 años es como dicen estos señores, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Seremos una sociedad más rica, más plural, viviremos mejor, estarán cubiertas nuestras pensiones. Si decimos eso, lo vamos a pagar electoralmente, porque el discurso que funciona es el otro. Déjame, Elena, que sé que quieres hablar, y Berna, pero voy a hacer una pausa para la publicidad, que de eso todavía me acuerdo, y así a la vuelta lo retomamos. Más te vale, más te vale. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Antón Losada, Berna González Harbour, Elena Pisonero, analizando el resultado de las elecciones en Alemania de este fin de semana. Y con la última frase que nos dejaba Antón, el problema está en que los partidos llamados tradicionales tienen miedo a hacer un discurso alternativo. Claro, es con lo que yo empezaba, es decir, la falta de un discurso articulado para una realidad que marca claramente un cambio de paradigma. Entonces, plantear soluciones para una realidad que no existe, pues claramente lleva a la melancolía, porque no puede dar resultados satisfactorios, ¿no? Y esta ausencia, yo creo que hay que apostar por una Europa que sí que está viendo tarde, pero lo está viendo, este cambio de paradigma, de era, con esta geopolítica tan convulsa, etcétera. Falta lo que debe ser también la esencia de la política, que yo apuntaba antes, es trasladar ese discurso articulado a una comunicación que llegue a los ciudadanos. Si no, los ciudadanos van a ir a lo que recuerdan, a pasados que son conocidos, aunque con una memoria selectiva, porque inventados. No recuerdan, sí, o lo que imaginan, porque no recuerdan cómo acabaron esas opciones. Pasados inventados. Claro, sí, no. Sí. Muchos no lo han vivido. No lo han vivido, o también estamos en un periodo muy peligroso de reescribir la historia para pensar que eran maravilloso cosas que generaron unas catástrofes para la humanidad tremendas, ¿no? Pero claramente no hay que tener miedo, no hay que tener vértigo. Es comprensible que haya vértigo, pero es la única opción para reforzar la democracia en la esencia, que es
como siempre insisto, deliberativa, no buscar con quién me adjunto para conseguir los votos y dejar fuera al contrario que me amenaza, sino para buscar esas soluciones que deben estar enraizadas y basadas, al menos para los que lo creemos así, en los principios claves de la democracia y no en estas pulsiones iliberales y totalitarias que al final dan respuestas falsas que nos llevan a sitios que algunos sí que recordamos. Esta sería, voy contigo, Bernat, sería una buena temporada esta para no tener miedo. Hace unos minutos aquí en el pasillo estábamos Sastre y yo y le he preguntado, digo, Sastre, ¿puede ser que esta temporada no haya previsto, no están previstas, otra cosa es que luego se adelanten, no estén previstas ninguna elecciones? Claro. Y a lo mejor esta es una buena temporada para perder el miedo. Sí, quería recordar que la líder izquierdista esta que ha logrado tantos votos, un 15%, y que es una escisión de Die Linke y que es xenófoba, como acabáis de recordar, aparte de izquierdista, acusa al SPD de Scholz, del primer ministro Scholz, de que la izquierda esta del SPD está gobernando para ciclistas, gays y veganos. Este es el panorama, ¿no? Muy de izquierdas no me parece, sinceramente. No, déjame, pero es que lo que quiero decir, y este tipo de cosas las hemos oído aquí por parte de la ultraderecha, ¿no? Es decir, parece que hay una forma de denigrar a quien se ocupe, pues eso, de las sendas ciclistas, de la comida vegana, de los gays, LGTBI, etcétera. Esto está ahí. Es decir, esta gente, y luego supongo lo analizaremos con la encuesta que hemos publicado hoy, pero esta gente que no le gusta cómo transcurre la historia, cómo se está aceptando a los inmigrantes, cómo se está aceptando a los LGTBI, a los veganos, a los ciclistas, etcétera. Es decir, los defensores de un pasado que efectivamente idealizan y que nunca existió. Y entonces he sumado los resultados de la coalición, que como sabéis son SPD, liberales y verdes, y no superan más o menos el 15% en ninguno de estos dos estados. Imagínate. Es decir, ya no solo tenemos un auge de estos ultraderechistas y esta mujer ultraizquierdista pero xenófoba que han arrasado en estas dos elecciones, sino que el otro partido que tal vez ha sacado más es CDU, pero los partidos de la coalición se hunden como se hundieron en las elecciones europeas. Están logrando los peores resultados desde décadas atrás. Entonces, bueno, esto va a tener consecuencias, esto debe tener una lectura inmediata y desde luego la solución no es, como ha hecho Scholz, apuntarse a los postulados de la ultraderecha de deportar y de aumentar el discurso anti-inmigración, sino que hay que analizar y ofrecer alternativas democráticas y afianzar el carácter democrático de estos postulados. En la cuestión de la inmigración, que insisto, hay mucha literatura al respecto, ¿no? Donde se ve una conexión clarísima entre la entrada en la agenda pública y el enfoque y el crecimiento de la migración como problema y el auge de la extrema derecha en toda Europa. Es decir, es un problema que tiene todo el continente. O sea, no lo tiene solo Alemania, ni España, ni Italia, ni los países del sur, ni los países del norte. Lo tenemos todos, porque insisto, lo que se agita no es el miedo a lo que está pasando, sino el miedo a lo que puede pasar. El miedo a que tu barrio dentro de 10 años no se parezca en nada al barrio que tú recuerdas y que has idealizado, ¿no? Hay dos enfoques básicos para abordar la cuestión migratoria. El enfoque amenaza, es una amenaza que hay que evitar a toda costa, y el enfoque oportunidad. Es una oportunidad que tenemos que aprovechar y que nuestro dilema es cómo aprovecharla mejor, para que ellos aprovechen la oportunidad y para que nosotros también nos beneficiemos de esa oportunidad. Es evidente que a día de hoy el enfoque amenaza es el mayoritario en todas las conversaciones públicas de Europa, incluida la española. El gran problema que tenemos con la inmigración en este momento no es la realidad, no son las cifras. Es que el marco que se ha impuesto en la conversación pública y en el debate público es el marco amenaza. Inmigración igual a amenaza. Sí, pero es una fabricación. Pero es lo que hay. Sí. Y la competición entre los partidos es por ver quién gestiona mejor la amenaza, por ver quién bloquea mejor la amenaza. Sí. Claro, ese es un marco en el cual la única ganadora es la extrema derecha. ¿Por qué? Porque no tiene límite. No tiene ningún tipo de límite. ¿Por qué? Porque los derechos individuales le dan, precisamente por lo que hablamos antes, por esa dimensión iliberal. Es decir, los derechos individuales me dan igual, los de los migrantes me dan igual, y yo lo que quiero es resultar muros, deportaciones, enjaular a los niños, separar a las familias, me da todo igual. ¿Por qué? Porque lo que tengo que gestionar es la amenaza. Si los partidos convencionales compran ese marco,
es cuestión de tiempo que les acabes dando la razón. Voy a ir a publicidad, a la vuelta tendremos ocasión, querías decir algo, Elena, de seguir hablando, porque lo vamos a enlazar ya con algo que anunciaba también Berna, que es esa encuesta que publica hoy El País y la SER sobre la situación de la democracia y ese dato preocupante que arroja entre los jóvenes. 1 de cada 4 piensan que en algunas circunstancias es mejor un sistema autoritario que un sistema democrático. 1 de cada 4 jóvenes entre 18 y 26 años. En el abierto, Antón Losada, Berna González Harbour y Elena Pisonero tirando todavía del resultado de las elecciones en Alemania de este fin de semana, porque son precisamente los hombres jóvenes los que más votan a la ultraderecha en Alemania, y aquí en España son los chicos de menos de 27 años los que más recelan del sistema democrático. De hecho, un 25% de los hombres de entre 18 y 26 años admiten abiertamente que en algunas circunstancias el autoritarismo puede ser mejor sistema que la democracia. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Aunque hay que decir que en general el 70% de los españoles apoya el sistema democrático. Otra cosa es que la mayoría también reconoce que no siempre funciona como debiera. Sí, nos gusta la democracia, pero tenemos de ella una percepción otoñal de que sus días de esplendor pasaron. Apenas un 25% de los encuestados creen que funciona bien, un 70% concluyen que se está deteriorando y solo la mitad se siente representada por algún partido. Apenas un 14% de los participantes en el barómetro responden que los políticos tienen en cuenta las preocupaciones de la gente de a pie. Según el estudio de 40DB, pensamos que nuestra democracia está en peor estado que las democracias europeas y es muy llamativo, a la par que preocupante, el dato que estaba reseñando Ángels. El 73% de los consultados creen preferible la democracia al autoritarismo, pero si ponemos la lupa en la generación Z, que son los jóvenes que andan ahora entre los 18 y los 26 años, el 25% de los chicos y el 18% de las chicas no le pondrían pegas a un régimen autoritario en según qué circunstancias. Y ojo, porque entre los millennials, que son los que tienen hasta 44 años ahora mismo, un 22% de los varones también justificarían el autoritarismo en determinadas situaciones. Los votantes que más recelan de la democracia son los de Se acabó la fiesta y Vox, los que menos, los del Partido Socialista. David, la encuesta también pregunta por la crispación del debate político y también pregunta por las noticias falsas. El barómetro trata de identificar los problemas que están deteriorando la democracia y la respuesta mayoritaria pasa por la corrupción. La señalan un 51% de los participantes. Le siguen el incumplimiento de las promesas por parte de los políticos, la falta de igualdad y la de transparencia. Sobre la crispación, el 90% de los participantes en el estudio cree que hay mucha y culpa a los políticos de ella. Otra de las amenazas que señalan los españoles son las noticias falsas y un 30% asegura leer alguna todos los días, sobre todo en redes sociales. Y otro dato llamativo, una mayoría de encuestados creen que la política mejoraría con más protagonismo de las mujeres, pero si nos fijamos en otros colectivos poco representados, un 36% de los españoles concluyen que la democracia se resentiría, iría peor, si más inmigrantes fueran políticos. Vuelvo, David, en un ratito contigo para hablar de la otra parte de la encuesta que tiene que ver con la intención de voto. Aquí me quedo. Venga, pues hasta ahora. Belén Barreiro, directora de 40DB, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Belén, déjame que empiece preguntándote por ese dato que nos llama más la atención, que es la postura de los jóvenes, ese dato de 1 de cada 4 jóvenes de entre 18 y 26 años que piensan que en algunas circunstancias sería mejor un sistema autoritario que la democracia. ¿Es una tendencia o es una coyuntura puntual? Pues a ver, es verdad que este dato es preocupante y es un dato que concierne sobre todo a los chicos jóvenes, ¿no? Porque es verdad, también las chicas tienen tienen más tendencia a pensar que el autoritarismo puede ser preferible a la democracia que las generaciones de mujeres mayores, pero es verdad que hay una distancia importante de 8 puntos entre ellos y ellas, ¿no? Por tanto, realmente el dato preocupante de verdad es esa cuarta parte de los chicos, ¿no? Entonces, a ver, aquí volvemos un poco a lo que decíamos en aquel barómetro que hicimos en marzo sobre feminismo, sí. Que veíamos que los chicos jóvenes están acercándose mucho más que las chicas a posiciones de extrema derecha. De hecho, aunque entre ellas y ellos el Partido Socialista sigue siendo el partido más votado, entre ellos el segundo partido más votado no es el PP sino Vox. Por tanto, esto tiene que ver con un sistema
tema de creencias que afecta, por supuesto, a las posiciones con respecto a la democracia, pero también con respecto al feminismo, con respecto a la inmigración, incluso también con respecto al cambio climático. Es decir, ahí hay un conjunto de creencias que se están instalando entre los jóvenes, muy dirigidas o muy cohesionadas por ese voto a Vox. ¿Y tendría que ver este dato con la forma que tiene este grupo de ciudadanos, este grupo de personas a la hora de informarse? Lo digo porque la encuesta preguntaba también por las noticias falsas y escuchábamos antes, nos decía David, el porcentaje de gente que reconoce, que asume que ha consumido, o sea, que lee noticias falsas. ¿Tendría que ver esta postura de estos jóvenes entre 18 y 25 años con la manera como se informan? Sí, efectivamente, yo creo que eso es un argumento muy importante también. Se trata de la generación, digamos, que no ha crecido con los medios de comunicación como principales intermediarios, por eso también tampoco, digamos que es una generación que no tiene intermediarios ni a la hora de informarse ni a la hora de hacer muchas de sus actividades, porque han crecido en esta era de Internet, y eso yo creo que también está salpicando sus opiniones con respecto al sistema representativo, que por definición obviamente es un sistema con intermediarios, de la misma manera que está salpicando las conclusiones que sacan de la forma que tienen de informarse, ¿no? Es decir, es la primera generación en la que la primera forma de informarse es las redes sociales, frente a generaciones mayores que tienen, bueno, los más mayores del todo siguen teniendo la televisión como principal fuente de información. Esta es la primera generación que realmente se informa principalmente a través de redes, y las redes sociales pues efectivamente no cumplen ese filtro que sí cumplen los medios de comunicación, y eso puede tener consecuencias que a veces son negativas, claro. Y vemos en la encuesta, Belén, cómo el apoyo de los españoles a la democracia goza de buena salud. Estamos hablando de un 70%, a pesar de que muchos de los encuestados reconocen que no es perfecta, pero después hay el porcentaje, que es casi la mitad de la ciudadanía, que no se siente representada por ningún partido político. ¿A qué se atribuye esta crisis? Sí, efectivamente. Yo creo que eso es un dato muy preocupante también, sobre todo porque desde un punto de vista comparado, un estudio reciente del Pew, este instituto americano, nos colocaba en un conjunto de 24 países como el segundo país con más crisis de representación, ¿no? Esto yo creo que es un dato muy preocupante. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la polarización política, porque cuando se analiza quiénes son, nos encontramos con que obviamente son personas económicamente algo más vulnerables, pero no con grandes diferencias, pero sí se concentran las personas que no se sienten representadas en los posicionamientos ideológicos de centro, o en aquellas personas que no tienen ideología, es decir, las personas sin grandes anclajes ideológicos. Yo creo que estas personas son las principales víctimas de la política de la polarización, y son las que están resintiendo en primer término el hecho de una política crispada, polarizada, que les hace sentirse todavía más huérfanos. Belén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, Berna. Buen día. ¿Qué te sugieren estos datos? Bueno, muy preocupante, desde luego, ese cuarta parte de los jóvenes varones, especialmente con gran distancia de las chicas, que preferirían un autoritarismo, ¿no? No deja de estar conectado con, lo hablábamos antes de exclusión, no deja de estar conectado con la falta de soluciones en ocasiones, ¿no? Belén Barreiro, hoy precisamente en su artículo en El País, menciona cómo el apoyo a la democracia, que en el 2009 era del 85%, cayó en 2013, es decir, ya después de la recesión, etcétera, al 61%, y ahora se ha recuperado al 73%, pero hay un terreno que se ha quedado en el camino. Y yo entiendo que las dificultades de vivienda, de un empleo con un sueldo digno, etcétera, pues tienen bastante que ver, ¿no? También me llama la atención algo que creo que tenemos que subrayar, porque
creo que hay una responsabilidad y una culpabilidad en los líderes políticos. En esta encuesta, una buena parte de la población responde que ¿quién es el responsable de esto? Los líderes políticos. La semana pasada con Sastre aquí analizábamos unas declaraciones de Tellado y cómo rebajaban la calidad de la democracia los ruidos que se montan de nuevo sobre la inmigración, ¿no? O sea, por un lado hay los hechos, los inmigrantes, las expulsiones, etcétera, y por otro hay una verborrea, una fanfarria que utilizan los líderes que muestra una realidad paralela distinta a la que es. Lo estábamos hablando en el capítulo anterior. Y que no aborda las soluciones. Exacto. Una cosa es la realidad de una inmigración, que es una historia de éxito, etcétera, y otra, la fanfarria, el ruido, etcétera. Y muchos líderes políticos, y los que más están creciendo y los más apoyados, también desde los partidos, son los más ruidosos. Y creo que eso es una irresponsabilidad y que eso carga las tintas contra la democracia, porque eso no es la democracia, el ruido. Elena. Sí, enlazando con lo que dice Berna, ¿no? En el capítulo anterior, esto es una serie, está todo vinculado. Creo que efectivamente el corto plazo, la emergencia, el dar una respuesta que además entre en un tuit o en una frase, lo que está impidiendo es construir ese futuro de progreso. Tiene mucho que ver con lo que decíamos antes y quiero añadir dos argumentos rápidamente porque esto da para el curso, Sí. Ángels. Sí. Creo que esa falta que insistía de discurso articulado viene muy marcado por esa necesidad de aportar o centrar el debate en el reparto, dar a aquellas emergencias o a esos colectivos que queremos cuidar sobre un enfoque de suma cero. O sea, realmente hemos olvidado la definición del progreso no como el mero reparto, que está muy bien, que seamos equitativos, pero es casi más importante o igual de importante que construyamos un discurso de progreso basado en generación de oportunidades. Porque si es suma cero, nos estamos pegando porque el otro me quita lo que es mío. Si generamos un discurso de ampliación de oportunidades y de crecimiento, y es verdad que en muchas ocasiones hemos despreciado y condenado el crecimiento, porque hemos presupuesto que es insostenible, ¿no? Hay que darle la vuelta a este discurso. Creo que es una oportunidad muy relevante para construir un nuevo modelo que no solo es necesario, sino que es posible. Yo quiero introducir un elemento positivo y lo quiero vincular al segundo argumento que para mí es crucial. Una clave de este nuevo paradigma es la demografía. Y la demografía incluye también la inmigración. Y está muy vinculado porque todo este discurso de vamos a repartir lo que tenemos, ya no estamos para muchas coñas, es en las poblaciones envejecidas, que lo son biológicamente, pero sobre todo mentalmente. Y esto nos está impidiendo hacer un discurso de futuro. Prefieres tener la pensión asegurada, mira, no va a pasar nada. Pero yo lo digo por mis hermanos mayores. Aquí hablamos de jóvenes, claro, de 18 a 26 años. Claro, es que el discurso de futuro no llega a los chicos. No, ese es al que voy. En el argumento de la demografía... Los ancianos son más progres que estos chicos. Bueno, progres en el discurso que te estoy diciendo, que esto da para un debate, Berna? No, y más debate. No, el argumento que os iba a decir, un libro de Nacho Conde Ruiz, de hace el año pasado, ya debe estar en la segunda o tercera edición, que es La juventud atracada. ¿Cuál es el argumento de demografía política? Es que los que votan y marcan los gobiernos son gente mucho más mayor. Los jóvenes no tienen voz suficiente y por lo tanto las políticas que están haciendo los gobiernos son aquellas de sus votantes que buscan pensiones, que buscan reparto para perpetuar ese estado de bienestar y no invierten en el futuro, que es lo único que beneficiaría a los jóvenes y también a los mayores porque queremos que nos paguen la pensión. En el abierto, Antón Losada, Berna González Harburg y Elena Pisonero. Antón, que todavía no te habíamos escuchado a ti valorando los datos, lo que te sugiere la lectura que haces de los datos que arroja la encuesta de 40dB para la SER. Bueno, lo primero que me sugiere es una recomendación. Hay un libro de un profesor de la Johns Hopkins University que se llama Yascha Mounk, que se llama El pueblo contra la democracia, que se publicó en el año 2018, que ya anticipa muchas de estas tendencias que estamos hablando ahora. Está traducido al castellano y una de las cosas en las que incide, lo apuntaba también Belén Barreiro, es que parte de la explicación del comportamiento y las actitudes políticas de la gente más joven tiene mucho que ver con el mundo digital en el que se han criado, ¿no? Entonces están acostumbrados a Amazon, a lo encargo por la mañana y lo tengo al día siguiente. Y claro, la democracia representativa es todo lo contrario de eso. Requiere tiempo. Requiere tiempo. Claro, tú estás acostumbrado a darle al like y que ese like tenga una consecuencia. Tú estás acostumbrado a votar
a votar todos los días con tus likes, con tus posiciones, con tus tweets, con tus me gusta, no me gusta y tus comentarios en internet, y que eso tenga una consecuencia inmediata, prácticamente en el día, en el momento. Y claro, la democracia representativa no va de eso. Tú votas y después hay 4 años de legislatura y pasan muchas cosas. Y eso genera una distancia con la democracia representativa que hace que un mensaje que oímos todos los días en España cale muy fácil entre la gente joven, que es que el problema es la democracia. El problema no soy yo, o el problema no es el problema es la democracia. La democracia está mal, funciona mal y hay que arreglarla. Y para eso lo que hay que cambiar es las normas y los sistemas de representación. Cala muy fácil un mensaje que hemos oído este fin de semana en el acto de inicio político del Partido Popular. Núñez Feijóo dice, las elecciones las he ganado yo y no gobierno porque Sánchez ha hecho trampas. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cómo queremos que interprete a la gente esto? ¿La democracia está mal? El problema es la democracia, el problema no fue la votación, el problema no fue el resultado, el problema es que la democracia está mal. Y es un mensaje que estamos oyendo todos los días. La democracia está mal, la democracia no funciona, la democracia hay que arreglarla, y eso genera que estemos ante una crisis de representación. Yo no me siento representado, ¿os acordáis? El no me representa. Sí. Yo no me siento representado. Una crisis de eficacia, es decir, esto no funciona porque no genera los resultados que yo esperaba y que sin embargo en el mundo digital sí tengo con mi voto. Yo voto y consigo que determinado influencer tenga éxito o no. Incluso yo voto y consigo que determinado sujeto sea claro, incluso yo voto y consigo que un agitador sea eurodiputado. Efectivamente. Y sin embargo, yo voy a votar a la urna y con mi voto ¿qué pasa exactamente? Porque no lo sé. Al final ganó uno, pero resulta que gobierna otro. ¿Esto cómo se explica? El que ganó te dice que no, el otro gobierna porque ha hecho trampas, porque el sistema está mal, está trucado, hay que cambiarlo, esta confusión permanente entre democracia de representación directa, democracia representativa, ¿no? Yo voto, elijo presidente, pero después resulta que no es presidente o presidenta aquel al que yo he votado, y empieza a generar también una crisis de legitimidad, que es que, bueno, a lo mejor no es este el mejor sistema. Y eso, además, tenemos que añadirlo a un segundo elemento que yo creo que estamos recogiendo, que es este pasado inventado en el que nos estamos instalando, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que se repite: nuestros hijos van a vivir peor que nuestros padres. Bueno, primero, la afirmación es discutible. Para cualquiera que tenga un poco de recorrido histórico. O sea, este pasado inventado que nos estamos construyendo, donde nuestros padres, por lo visto, a los 25 años ya tenían trabajo fijo, tenían vivienda, 2 casas en la playa, 3 coches y se iban de vacaciones todas las semanas. Y esto, pues debían ser otras familias, porque la mía no. Y nadie que yo recuerde, ¿no? Pero esa es una idea que va calando, que efectivamente, que el pasado fue mejor. Y que en el pasado, ¿qué es lo que diferencia el pasado del presente? Que en el pasado no había democracia. Por eso funcionaba. ¿Cuál es el problema del presente? La democracia. Me gusta una cosa que dijo Elena sobre el tema del quién decide la agenda, los más mayores, ¿no? Y es verdad, porque no votan o porque son menos, etcétera. Es verdad, y esto fue muy palpable en Inglaterra con el voto del Brexit. Resultó que habían votado los más mayores, los jóvenes pasaron del referéndum y se encontraron que su futuro estaba hipotecado por una decisión de los ancianos que querían salir de la Unión Europea, y hoy Reino Unido está como está. Y yo quiero recordar, y también desde luego doy la razón a Antón en la deslegitimación que se produce cada día por parte del PP de las instituciones. O sea, hemos oído al PP deslegitimar al Tribunal Constitucional, deslegitimar la legislatura de Pedro Sánchez, que sin duda es verdad que perdió las elecciones, pero logró conformar una mayoría parlamentaria. Pero quería también poner contexto internacional para que no creamos que estamos solos, porque esta es la realidad que nos rodea, es decir, occidental. Hoy es la realidad occidental. Sí, que es la nuestra. No, no, pero que no es la única. Hablando de Camboya o yo qué sé. Quiero decir, hoy Francia está sin gobierno. Bulgaria está sin gobierno, Bélgica está sin gobierno, España tiene gobierno, pero eso sí, gobernabilidad, la gobernabilidad es otra cosa. Gobernabilidad la justa. Pero no le dejan gobernar. Por eso, que quiero decir que es verdad que son tiempos
de no mayorías absolutas, de reparto del poder. Las normas de verdad hay que cambiarlas, y un posible debate que hay que abrir, que se pone sobre la mesa de vez en cuando, es el voto a los 16 años. O sea, hay que pensar cosas. Hay que pensar cosas para mejorar la representatividad, para mejorar la gobernabilidad posible, para mejorar la participación de los jóvenes. Bueno, son cosas que hay que poner sobre la mesa. Mira, para terminar este apartado y terminar de poner el contexto internacional precisamente que decía Berna, el panorama político que define la encuesta de 40dB para España, con esa mayoría convencida de que el sistema democrático funciona, pero que tiene defectos, se está deteriorando en nuestro país, en Europa y en el mundo, y con la confirmación del auge de la ultraderecha en Alemania, va a empezar una nueva legislatura en Bruselas. Corresponsal Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Claro, y la Unión tiene por delante elecciones importantes en los Estados miembros y, sobre todo, elecciones fuera de la Unión, que son en Estados Unidos. Lo que pase allí va a condicionar sobre todo la política de defensa de la Unión, y en base a todo esto se prepara ya la nueva legislatura. Sí, con una comisión a punto de echar a andar, Ursula von der Leyen tiene encima de la mesa la propuesta de comisarios por parte de los 26, porque Bélgica, cuya siempre compleja política interna sigue enredada en la formación de un nuevo gobierno, no ha cumplido el plazo y todavía no ha propuesto a nadie para su puesto de comisario. El resto lo ha hecho sin tener en cuenta la petición y también promesa que hacía la presidenta en julio de una comisión paritaria. De momento solo hay 6 mujeres en esta propuesta de comisarios, 7 si contamos a la propia von der Leyen. Y digo propuesta porque todavía este borrador tiene que ser ratificado por el Parlamento. Esto será en cuestión de semanas. Y en el organigrama, Ángels, hay perfiles muy económicos, porque la mayoría de analistas coinciden en que la competitividad será uno de los factores clave esta legislatura. Si en primavera el informe de Enrico Letta sobre la reforma del mercado interno se interpretó como la brújula para una nueva senda de la Europa que quiere profundizar en la unión de mercado de capitales, en cuestión de semanas o de días vamos a conocer el esperado informe de Draghi, encargado por von der Leyen al ex primer ministro italiano, y que hoja de ruta con las recetas para aumentar competitividad frente a China o Estados Unidos. Un aumento de la competitividad que pasará también por la inversión en la industria de la defensa, la otra gran clave de la que hablaremos en los próximos meses y que se pilotará desde una cartera específica. Ilke Toigur es directora del Global Policy Center. Para mejorar la producción de la industria de defensa, la logística y las cadenas de suministro, y acelerar la fabricación, ¿no? Es que hay que producir más, mejor y juntos. Porque el deber de Europa es sobre todo ahora defender a Europa, decía von der Leyen. Este fin de semana en Bruselas, Ángels, hay consenso en que hay que alcanzar mayor cuota de autonomía defensiva, más protagonismo en la OTAN, especialmente por la incertidumbre ante las elecciones en Estados Unidos. Y por último están los asuntos domésticos, porque el enemigo también está en casa. Los grupos populistas y euroescépticos tienen una de poder inaudita en el Parlamento en Estrasburgo, pero inferior de momento a las fuerzas europeístas. Mientras tanto, Viktor Orbán seguirá desafiando desde la presidencia rotatoria la difícil pero necesaria unidad en torno a temas cruciales como la ayuda a Ucrania. Enrique, gracias. A vosotros. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Antón Losada, Berna González Harbour y Elena Pisonero. Les estamos contando también aquí en la SER la segunda parte de la encuesta de 40dB con la intención de voto este mes. El PP crece, se recupera después de perder apoyos en los últimos sondeos. Ya tendría 3,5 puntos más que el PSOE. Sube Vox, pero también su competidor en el ala más ultra de la derecha. Crece en intención de voto el partido Se Acabó la Fiesta. Y el bloque de izquierda, David Junqueras, se cae. Y para que veáis hasta dónde se cae, vamos a hacer un par de sumas, no sé si imaginativas, pero sí representativas de cómo están las cosas. Si juntamos a PP con Vox y Se Acabó la Fiesta, los tres amasarían casi la mitad de los votos, un 49,3%. Si agrupamos a PSOE, Sumar y Podemos, se quedarían en el 39,3%, 10 puntos exactos por debajo. La derecha empieza septiembre disparada al calor del debate migratorio y de las dudas que suscita el acuerdo de financiación singular catalán. El PP, tras 3 barómetros
metros de bajada, sube de golpe 7 décimas, se quedaría el 34% de las papeletas válidas, sigue líder y le saca 3,5 puntos de ventaja al PSOE, que es el que peor se comporta en esta entrega, perdiendo 7 décimas. Vox sube 2 décimas, sigue tercero. Sumar, tras 7 encuestas de bajadas y comportamiento errático, repunta. Son apenas 2 décimas, pero invierte su tendencia y se queda en el 6,1% de intención de voto. Se acabó la fiesta, sube 3, concentraría el 4,7% de los apoyos, mientras Podemos vuelve a caer por debajo del 3%, lo que le pondría muy cuesta arriba su entrada en el Parlamento. Así empezamos demoscópicamente la temporada política y radiofónica, Ángeles. Ahora sí, Junquera, gracias. Gracias a vosotros. El Partido Socialista a la baja en esta encuesta que les ofrecemos hoy aquí en la SER, encarando este nuevo curso político además con muchísima incertidumbre, sobre todo en el Congreso, porque Junts avisa de que sus votos no están garantizados. El gobierno no sabe si podrá sacar adelante los presupuestos generales del Estado o la reforma, por ejemplo, de la ley de financiación autonómica, y es precisamente ese punto, la reforma de la financiación autonómica, ese punto de su pacto con Esquerra, lo que sigue generando mucho malestar interno dentro del Partido Socialista. Guillermo Lerma, hola. Hola de nuevo, Ángeles. Y es por eso que Pedro Sánchez quiere convocar cuanto antes el Congreso Federal del partido para intentar reforzar su liderazgo interno y cerrar el debate que todavía hay en algunas federaciones socialistas por la financiación singular para Cataluña. Sí, federaciones que siguen esperando una respuesta de la Ejecutiva Federal del PSOE a esas peticiones de explicaciones que han pedido durante el mes de agosto. La primera reunión de la Ejecutiva Socialista de este lunes servirá para poner en marcha toda esa maquinaria orgánica y que el PSOE pueda celebrar el Congreso durante el mes de noviembre. La cita servirá, como decías, para renovar la Ejecutiva Federal, la estrategia del partido, que Sánchez también revalide su cargo, pero además el cónclave ha puesto en alerta a una parte de las filas socialistas ante los mensajes de quienes dan por hecho que la cita servirá para inmediatamente después llevar a cabo una renovación de la estructura del partido a todos los niveles. Ferraz lleva meses señalando que hay comunidades en las que el partido tiene que tomar decisiones para reforzar el proyecto, para estrechar la ventaja con la que ganó, por ejemplo, el PP en las europeas. Hay federaciones no alineadas con la estrategia de Sánchez que creen que con la convocatoria de este órgano lo que busca el presidente es revalidar su mandato antes de un otoño lleno de incógnitas y que puede desgastar al gobierno. El Ejecutivo no sabe, por ejemplo, si podrá sacar adelante los presupuestos, no tiene asegurada la mayoría parlamentaria por la actitud de Junts y tampoco hay votos para llevar a cabo las reformas pactadas con Esquerra, algo que sigue levantando suspicacias internas porque hay dirigentes autonómicos que, como decimos, siguen pidiendo explicaciones sobre el sistema de financiación pactado con Esquerra para Cataluña. A ese asunto se refería precisamente este fin de semana la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Nosotros vamos a hacer compatible, claro que sí, que tenga Cataluña una financiación singular como la pueden tener otros territorios, aquellos que tengan vocación de tenerla, con una reforma de un sistema, que esto es una fuente de inspiración, porque hasta la fecha todos los debates, todas las conversaciones que hemos tenido respecto a la reforma del modelo de financiación han tenido un dique seco, han llegado a ningún puerto, porque el Partido Popular no va a tener nunca, lo digo ya, una posición común en María el sistema Jesús de Montero, financiación. que se refería así a las críticas del Partido Popular a ese pacto con Esquerra, ignorando que el rechazo llega también desde las propias filas socialistas y desde los partidos que apoyan normalmente al gobierno de coalición. Guille, gracias. Hasta luego. Es que esta es la clave, se refiere la vicepresidenta al Partido Popular, pero el debate interno está dentro del propio Partido Socialista. Varones socialistas, presidentes territoriales socialistas que le piden explicaciones sobre esta financiación singular que se otorga a Cataluña sin que el gobierno termine de explicar en qué consiste esta financiación singular. Sí, no, me ha preocupado un planteamiento en el que parece dar a entender que la financiación va a ser a la carta, ¿no? Frente al café para todos, que ha venido siendo la norma en el régimen común, al menos. Claramente yo creo que hay una contestación, pero también es cierto
que, bueno, como siempre el presidente del gobierno hace gala de un olfato político y una capacidad de reacción importante, y el convocar un congreso siempre es una llamada a retratarse de alguna manera en un momento en el que, digamos, que recuperar o sostener el gobierno de Cataluña no es una cuestión menor. El PSC es un partido muy relevante dentro de lo que tenga que decir el PSOE, y creo que está jugando esa baza, ¿no? Es indudable que tiene esa cierta contestación, pero hay que manifestarse, y el Congreso yo creo que es un movimiento audaz, pero muy inteligente, para ver si efectivamente se miden esos pulsos ante una realidad, y es que el gobierno más relevante que tiene en este momento el PSOE es el que acaba de conseguir en Cataluña, ¿no? Esos contrapesos, pues decir, oye, hay que estar en el gobierno y ya tendremos tiempo de gestionarlo, pues me parece que es una baza interesante, y vamos a ver cómo se puede concretar en todo caso ese acuerdo, porque como bien comentabais en la crónica, para concretar esos acuerdos con Esquerra Republicana hay que hacer una serie de leyes en las que es difícil tener el voto necesario, ¿no? Por no hablar de los presupuestos generales del Estado, que son los que al final marcan el curso político, porque define qué realidad, qué dinero, qué acciones, qué políticas estás poniendo detrás de las palabras en titulares de cuáles son tus prioridades. Y que son acuerdos que no están garantizados, están garantizando la estabilidad del gobierno. Antón. Bueno, yo sinceramente creo que después de un verano donde todo el mundo se ha dedicado a darle avisos a Pedro Sánchez y cualquier diputado se paseaba por el Congreso de los Diputados como si fuera la legislatura fuera de su propiedad y Pedro Sánchez fuera un inquilino al que puede desalojar en cualquier momento, yo creo que Pedro Sánchez ha decidido dar él, que es el único que puede convocar elecciones, el aviso definitivo. Y el aviso definitivo es: me voy a preparar. Y me voy a preparar con un congreso, anticipando un congreso que, primero, a todas estas voces que avisan dentro, bueno, pues que avisen fuera. Si realmente hay una oposición interna y una contestación, oiga, pues que se arme una candidatura, vamos al Congreso y en el Congreso nos vemos todas las caras y a ver quién tiene más respaldo. Y el segundo aviso lo lanza hacia afuera, que es que si queréis elecciones las va a haber. Claro. Y si no queréis legislatura, pues no habrá legislatura. Y yo lo que hago es, no deja de ser para mí muy revelador, que prácticamente el Congreso está planeado pues en las fechas en las que ya se sabrá definitivamente si habrá o no presupuestos. Y es claro que el mensaje que lanza Pedro Sánchez es: si pensabais que estaba en la rampa de salida, es más un deseo vuestro que una realidad. Estoy aquí, voy a iniciar un nuevo ciclo electoral, me iré de la presidencia, o aspiro a irme de la presidencia cuando yo quiera irme de la presidencia del gobierno y del partido, no cuando diga Mengano o cuando diga Zutano, y para eso me preparo. Y a mí me parece el mensaje más claro y más contundente. La cuestión es si el mensaje será recibido y será entendido. Sí, la noticia del Congreso es muy importante, primero, porque el PP dijo que no va a celebrar Congreso, que me parece un error. Es decir, eliminas una posibilidad de debate, de visibilidad, etcétera. Pero bueno, PP no, pues el PSOE sí. O sea, eso es un acto de activismo de Pedro Sánchez, efectivamente, en el sentido que habéis expresado. Me parece importante también la fecha, ¿no? Es decir, aparentemente se va a celebrar después de las elecciones en Estados Unidos, que son una cita fundamental para la política española. Es decir, si Trump pierde y gana Kamala Harris, internacionalmente, desde luego, desde el punto de vista político, es una sacudida de freno a la ultraderecha importantísimo, mientras que si gana Trump, la ultraderecha estará y la derecha muy crecida, ¿no? Es decir, la convocatoria, una buena jugada y necesaria, interesante, etcétera. Volviendo a la cuestión de la financiación, bueno, pues es que hemos entrado en una fase de realidades superpuestas que hay que aclarar. Sí. Es decir, Esquerra está hablando de concierto, el PSOE habla de financiación singular. Bueno, explíquennos qué es eso y desde luego explíquennoslo ustedes, el gobierno. O sea, no vamos a esperar a que Puigdemont redacte la ley de la amnistía, ¿no? Como pasó el año pasado, que el borrador
borradores que venía prácticamente de Bruselas, y fue, bueno, pues un acuerdo difícil que se ha superado, pero que ha dejado las heridas que ha dejado. Esto es diferente. Hablamos de financiación. Es necesario renovar el sistema de financiación y desde luego hay que hacerlo con criterios homogéneos. Yo creo posible, con cierta homogeneidad, es decir, la igualdad es clave entre los españoles. Hay dinero, hay gran recaudación de impuestos, y si Valencia está infrafinanciada, Andalucía está infrafinanciada, hay que hablarlo, sentarse y fijar modelos desde las instituciones, o sea, en unas conversaciones en las que participen los gobiernos autonómicos, los grandes partidos, etcétera. O sea, eso hay que resolverlo con luz y taquígrafos. Por lo demás, respecto a las encuestas, bueno, pues las dificultades están pasando enorme factura. Antón, claro. ¿Qué decías? Que te escuchaba bajito. No, decía que la igualdad es una cosa y la homogeneidad es otra. Es que aquí también hay diferentes niveles de responsabilidad que están dispuestas a asumir las diferentes comunidades autónomas. Es decir, desde Cataluña, los partidos independentistas y una parte de la sociedad catalana reclaman más autogobierno, pero también están dispuestos a asumir más responsabilidad en términos fiscales y en términos de contribución a la caja común. No todas las comunidades autónomas quieren tener el mismo nivel de autogobierno ni quieren tener el mismo nivel de responsabilidad. Y eso no significa ni desigualdad ni privilegios, ¿no? Es que cada territorio tiene sus aspiraciones. Irán en función de la responsabilidad que quiera asumir cada una de las comunidades autónomas. Pero es fundamental. Claro, es que siempre hablamos del concierto en términos de es un privilegio. Bueno, también es una responsabilidad. Si la comunidad, si el Euskadi no consigue cuadrar sus cuentas, no acude papá Estado a su rescate. Lo que pasa, Antón, que es fundamental que lo explique. Explicarlo, claro, sin duda. Es que además, y esto ya lo hemos vivido, y además es un comentario tuyo, Antón, en su momento, mientras tú no hablas, el que se hace con el que habla es el otro. Claro. Y el otro ahora es Esquerra Republicana de Cataluña, que está dando por válido el cupo, el concierto. Claro, es decir, si no estamos hablando de esto, el gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de explicar de qué estamos hablando. Lo mismo que hablábamos de la inmigración. Claro. Es difícil hablar de esto cuando en el fondo, en tu subconsciente, tienes la intuición de que el discurso que funciona es el del otro. Ya. Entonces, si ahora salgo yo a explicar esto de la financiación singular y la responsabilidad fiscal, y los que pongan el grito en el cielo y hablen de privilegio, robo, nos atracan, ese es el discurso que va a funcionar. Sí, pero tienes que combatirlo. Claro, porque la estrategia de bajar la estrategia de meter la cabeza en el agujero nunca funciona. Yo cuando hablo de homogeneidad, hablo de una igualdad en los derechos de los españoles a los servicios públicos, a un reparto equitativo y una buena distribución que además mitigue las desigualdades que tenemos territorialmente. Eso es fundamental y confío en que es posible. Es decir, Alemania lo consigue en un sistema absolutamente federal. Nosotros, claro que podemos conseguirlo, pero lo que no hay que dejar es que la demagogia y el populismo tomen al asalto el relato, sino poner números sobre la mesa, luz y taquígrafos y negociaciones. Elena. No, me parece que lo que acabas de decir al final, ya lo he dicho antes, de luz y taquígrafos me parece muy importante. Es decir, lo que no puedes es cambiar el modelo de Estado, porque estamos hablando de eso, de cambiar el modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución en un debate entre dos partidos para garantizar la mayoría de gobierno en Cataluña. Eso es lo que... Bueno, pero no estás cambiando el modelo de Estado. Bueno, si tú cambias el régimen... No, hombre, si cambias la financiación de una comunidad autónoma que afecta... Bueno, vamos a ver, si afecta al resto... cambios de algunas leyes. Termina Elena. Pero igual que la amnistía y otras cosas que según muchos es interpretable. Quiero decir, el que se modifique una clave tan importante como es la financiación de las comunidades autónomas no debería ser negociado en mesas separadas de su mesa fundamental, que es la de las comunidades autónomas, consagrada en una ley orgánica. Ya, pero la negociación en mesas separadas es inevitable. Bien, pero cuando vaya... No, bueno, pero puedes negociar y entonces la responsabilidad la tiene quien tiene la capacidad de ponerlo en marcha, que es el gobierno. Un escenario en el cual la comunidad autónoma X levanta el dedo y dice, yo quiero tener más autonomía y más responsabilidad fiscal. Y todos los demás dicen, no, pues usted no. Bueno, porque es que el ceder esa soberanía impacta
en el resto de las comunidades autónomas a las que no se ha invitado a la mesa. Pero aquí ha habido cambios fiscales de conceder más impuestos a Cataluña, por ejemplo. Unos los hizo Felipe González, otros los hizo Aznar, y no hubo un cambio de modelo de Estado. Porque estamos hablando donde se tenía que acordar. Voy con lo último. A no romper la Voy regla con lo sobre último. la Lo último en política nacional, que es frente a esta situación del Partido Socialista, este debate interno, esta petición de explicaciones, esta convocatoria de Congreso. Frente a esto, el Partido Popular y su modelo de oposición, porque Alberto Núñez Feijóo prepara varios frentes contra el gobierno en este modelo de oposición de los populares. Mariela Rubiola, de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Son 3 frentes, de hecho. Seguir presionando con el caso Begoña Gómez, con la financiación, de lo que estábamos ahora hablando, de la financiación singular para Cataluña, y con el debate sobre la inmigración, porque el PP cree que ahora es imposible un pacto migratorio con el gobierno, pese a que Canarias, Ceuta y Melilla siguen pidiendo ayuda para gestionar esta crisis. Así es, en el PP hablan de una oposición sin cuartel, una oposición con todo, que buscará, dicen, ahondar en la agonía parlamentaria del Ejecutivo. Pese a esto, Núñez Feijóo preparaba a los suyos este fin de semana para una legislatura que va a durar. Desde la calle Génova dicen que descartan presentar una moción de censura si esta no prospera, y la dirección repite una y otra vez que ahora ese escenario es inviable. Además, se dicen convencidos de que Sánchez no va a pulsar el botón electoral aunque fracase la aprobación de los presupuestos. Debería marcharse, pero no lo hará, decía Feijóo este sábado en el acto de arranque del curso político del PP en Cotobande. Dimitir y convocar son los 2 únicos verbos que debería de conjugar aquellos que mienten por sistema, aquellos que abusan de su posición e incumplen el deber de servir a todos para servirse solo a ellos mismos. En materia de inmigración, como decías, el PP mantiene las espadas en alto, alejando cualquier posibilidad de un acuerdo con el Gobierno. Y Feijóo reunirá este viernes a sus varones para armar un frente común contra el acuerdo fiscal entre Esquerra y PSC. Aunque en el fondo, Ángels, esa cita será un cónclave para pactar toda la hoja de ruta de este curso político, en el que Feijóo se va a apoyar más que nunca en el poder territorial del PP. Por cierto, que Génova y las comunidades populares tienen listo ya el recurso contra la amnistía, que ha de presentarse antes del día 11. Además, desde el cuartel general popular anuncian que para este recurso pedirán la recusación de 4 magistrados del TC, entre ellos Conde Pumpido. Mariela, gracias. A vosotros. Y lo último, irnos a Jerusalén. María Rodríguez Abalde, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Porque venimos contando desde primera hora de la mañana que para hoy está convocada la primera huelga general convocada por los sindicatos y la oposición contra el presidente Netanyahu. Lo hacen después de la muerte de esos 6 rehenes de Hamás. ¿Cómo está transcurriendo de momento la jornada, María? Pues un lunes que ahora mismo sabe a domingo, porque las calles están en silencio. Un comunicado del comisionado de salarios comunica al sector público que no se van a pagar esos salarios a los que participen. Desde las 6 de la mañana una huelga con 15 puntos de encuentro por todo el país para manifestarse y paralizar accesos a urbes. Lo más llamativo, sin duda, el aeropuerto de Tel Aviv, que está parado. Se prevé que solo se despachen vuelos por la tarde, pero también se prevé extender esta huelga mañana. Escuelas que ayer tenían que retomar el curso no lo hicieron, hospitales con servicios básicos y transporte público inexistente. El sábado por la noche los familiares ya lo anunciaban, es hora de que el país se paralice. Pues bien, unas horas después se conocía la noticia de esos 6 rehenes localizados sin vida y asesinados recientemente. Entonces, el domingo, unas 300.000 personas, según los organizadores, salieron a las calles para ejercer todavía más presión, si cabe, Ángel. ¿Hay alguna posibilidad real, María, de que esta huelga cambie la postura de Netanyahu? Por el momento no lo parece. Netanyahu ayer emitía una declaración diciendo literal que no va a descansar hasta que los responsables paguen el precio. También literalmente dice que quien quiera que esté asesinando a rehenes es el que no quiere este acuerdo. La oposición sigue viendo este filón, ahora bien arropada por la calle, e incluso dentro de la coalición de gobierno nuevas fisuras, como la del ministro de Defensa, que señala que hay que revertir últimas decisiones. Por ejemplo, la presencia de Israel en el corredor de Filadelfia, que es el principal escollo de esas negociaciones y que se votó la semana pasada mantenerla. Pero otros ministros le están reprochando que si se rinden como él, aquí todos pierden. Presión por dentro y por fuera, pero el primer ministro en 11 meses nunca ha doblegado. La victoria total es su único objetivo, no está en su lista de tareas ceder, al menos Ángels por el momento. María, muchísimas gracias. A vosotros, hasta luego. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Yo sé que estás con otra, pero esa no era para ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé. Pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te A ver, que he vuelto. Pepe Rubio, Ana Uslé, buenos días. ¿Qué tal? Que ya no está al frente de estos, iba a decir Sergio, no está al frente de estos, Sastre. ¿Pero y qué? ¿Qué pasa? ¿Pero No, estoy porque aquí? esta canción es Es verano, veranito. de las tuyas, es Sí. una canción Sastre Sí. esta. Pero se titula Reina. Vale. Ahora ya sí, ¿no? Ahora sí. La reina. La reina, vale. No es que íbamos a venir a pelotear nosotros ni nada. Bueno, pues hoy es un día especial, aunque tú llevas aquí desde las 6 de la mañana haciendo el programa, es algo que siempre nos recuerda. ¿Te lo recuerdo yo? Sí, de vez en cuando lo dicen. Y ella no, ¿no? Ella no. Yo no, yo ¿Cómo no. se nota que ya...? Yo les quiero mucho y les trato muy bien. Sí, no como sí, tú. sí. Bueno, pues a partir de las 10 hoy será como Ay, un señor. nuevo amanecer de la radio, pura magia. Pura Ay, magia. Señor. A ver. Antón, tranquilo, va a ser Yo muy estoy- fácil. es que estoy muy conmocionado desde que recibí una noticia esta mañana a las 6:30 de la mañana. ¿Qué te ha pasado? dice? Que es que ni Ángels ni Sastre han visto Titanic. Ya, la No, verdad ya. Es Sí, que me sí. todavía me estoy Te estás recuperando, recuperando. de la impresión. Venga, contemos. Pues hoy no vamos a conseguir que la vean, Antón, No. pero vamos a conseguir que Ángel salga del estudio ahora. Ángel, tranquila, te vas a ir a un hotel de la Sí, Gran Vía. sí. Mira. Y allí, Ah, bueno, en unos mira. minutos, te va a recoger alguien muy especial. Ese ¿vale? alguien te va a traer a este edificio, al 32 de la Gran Vía O sea, voy a madrileña. venir 2 veces a Dos este veces, edificio. exactamente. Se va al hotel y vuelve. Esto se va a convertir, este edificio se va a convertir en una especie de 32 RUE de la radio y cada Bueno, planta bueno. estará habitada por voces de la radio. Claro, tú- Vale. Lo importante es que te dejes llevar. ¿Y tengo que subir andando o puedo subir en ascensor? Planta, Ah, yo planta. pensé- Creo que vas a subir andando, ¿eh? ¿Puedo subir andando? Puede que sí, a tramos andando. Vale. A ver si algún tramo se apiadan de ti y te llevan en ascensor. Pero vamos, es el primer día de la temporada. Como en todas las profesiones necesitamos el día de adaptación. Y a ese día en la radio lo llamamos, atención, original, presentación de la programación. Será una horita corta, como Vale, se dice como en los los partos, partos. aunque serán dos. Serán 2:20. 2:20. 2:20 horitas cortas presentando la programación. Antón Losada, Berna González Harbour, Elena Pisonero, presentadas estáis. Hasta la semana que viene. Adiós. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.